Muy buenas tardes a nuestro público, nos da muchísimo gusto estar con todos ustedes aquí. Agradezco también a Avi, que el día de hoy pues muy contento, viene a grabar con nosotros, muchísimas gracias Avi. Agradezco también a la doctora Ireri, que bueno, hoy pues no tuvo citas por estarnos atendiendo. Muchas gracias, doctora Ireri, por su tiempo. No es cierto, no se la crean, ¿eh? No se la crean. Doctora Ireri, pues tenemos un nuevo síndrome que compartir con todo el público. Yo cada vez que tengo la oportunidad de estar con usted me admiro más de lo que puede suceder y que a veces nosotros tomamos a la ligera. Sí, fíjate que sí, es impresionante todo lo que hay dentro de la cabeza de nosotros los seres humanos. Y sobre todo, cómo nos complicamos la vida o cómo evadimos también las circunstancias, ¿no? Hoy vamos a hablar del síndrome de Capgras. Ese síndrome es bien raro que se dé, pero sí se da. El síndrome de Capgras habla acerca de cuando un paciente cree que todos a su alrededor, familia, amigos, vecinos, en fin, todas las personas que están alrededor no son quienes dicen ser. Es decir, como si fueran a lo mejor actores o personas nada más invitadas, no sé, o algo así, que no son las personas reales, ¿no? Entonces, podemos decir que es una persona entonces muy vulnerable o muy nerviosa, muy prepotente, porque no está en la realidad, ¿no? Fíjate que no, es muy desconfiada. Entonces, hay un delirio de persecución también, pero hay un delirio de negación que se da muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque la persona, con tal de negar el tipo de personalidad de las personas que le rodean, entonces tiende a hacerse esta historia y realmente se la cree. Pero para que puedan llegar hasta ese grado es como crónico. Empiezan con ciertos síntomas y estos se van haciendo mucho más fuertes. Capgras era un psiquiatra que, pues bueno, por él le dieron el nombre a este síndrome porque él escribe primero acerca de este síndrome. Y entonces este síndrome, él cuando empieza a describirlo, habla de una mujer que dice que esta chica se casa como a los 29 años y cuando se casa la chica, se embaraza de su primer bebé y desgraciadamente el bebé muere. Y entonces ella, como no estaba suficientemente preparada para enfrentarse a la muerte de su hijo, ella dijo que no, que alguien había tomado a su hijo y le habían puesto a un niño que ya estaba muerto. Entonces ella niega la muerte, ¿no? Así empieza el síndrome y entra en una depresión crónica. Después ella tiene otro embarazo que es de gemelas. Se muere una de las gemelas y otra de las gemelas es la que vive. Cuando se muere la gemela, vuelve ella a insistir a que se llevaron a su niña, no se la robaron entonces. Posteriormente vuelve a embarazarse de gemelos y los gemelos mueren. Entonces ella dice que no, que a uno lo envenenaron y al otro se lo llevaron. Entonces el síntoma o los síntomas se van haciendo mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque la negación a la realidad, que es demasiado difícil o demasiado vulnerable para ella, bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces, ella empieza a negar todo esto, incluso a decir que la única hija que le sobrevive de todos no es su hija. Entonces, que alguien más la estaba suplantando y que esa persona, pues que quién sabe quién era y que había como una organización que a lo mejor se robaba a las personas y ponía personas ficticias. Su síndrome habla de eso precisamente. La persona tiene tal negación por las circunstancias que está viviendo que, bueno, no se puede enfrentar a lo que está, a las circunstancias, ¿no? Entonces, para eso tiende a imaginarse ciertas cosas. Cuando Capgras escribe acerca de este síndrome, habla de esta chica que tiene todos estos síntomas y entonces su esposo de la chica empieza a decir que incluso hasta negaba que él fuera su esposo y decía ella que a lo mejor que no era su esposo porque si fuera su esposo no la hubiera internado en algún psiquiátrico. Llegó a tal grado esta chica de despersonalización que incluso empezó a decir que ella, como estaba en el psiquiátrico, tenía una persona, un doble, ¿no? Que estaba viviendo su vida allá afuera. Entonces es tan terrible de despersonalización este síndrome que, bueno, son síntomas también de esquizofrenia. Volvemos a retomar ese tipo de síndromes o de síntomas o de trastornos que son como poco comunes. ¿Para qué? Para que ustedes que están del otro lado de la pantalla no tomen tan a la ligera las depresiones. ¿Por qué? Porque lo dijimos la vez pasada, la depresión siempre va a ser como el medio por el cual se van a manifestar otros síntomas mucho más fuertes y si no son atendidos a tiempo, bueno, pues se van a hacer mucho más graves, mucho más grandes. Además, si la persona tiene una historia en la cual la familia ha tenido esquizofrenia o ese tipo de historias que no se cuentan nunca, la tía de la que nadie se acuerda, bueno, pues puede llegarse a manifestar después de una depresión crónica. Entonces sí es bastante difícil. Ese aspecto, ¿hay algún medicamento
Fíjate que en este síndrome especialmente, sí les dan medicamentos psiquiátricos, les dan todo lo que tiene que ver con diazepam para tranquilizarlos y todo eso, pero la persona realmente nunca sana de esto. ¿Por qué? Porque es esquizofrenia. Entonces la esquizofrenia ya creció en ese momento todos los síntomas. Lo único que se puede hacer es controlarla con terapia y con medicamentos nada más, pero no se puede sanar. Síndrome de Capgras, entonces. Capgras. Bueno, pues ahí está para todo nuestro público. Esperamos que hayan puesto muchísima atención. Y como bien dice la doctora Irene, no esperemos que el problema crezca para realmente tener a nuestro paciente ya en un estado grave y decir, doctora, pues ¿qué hago? ¿No? Sí. Y ya no se puede hacer nada, inclusive hasta llegar a la muerte. Sí, de hecho sí. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por este síndrome. Esperamos que usted, por favor, ponga muchísima atención. Tal vez no puede ser usted, pero puede ser alguien, algún conocido. Entonces, esto debe de tratarse a tiempo. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Bye. Y nosotros nos vamos. Sigan disfrutando de estas lunas de octubre que están preciosas.